Compartir pantalla otra vez. Eh, entonces, bueno, eh, una de las cosas que ¿no? Yo decía hace rato, em, ¿no? Como, por qué seguimos, ¿no? Como reconociendo y dándole como tanto peso, tanto valor y tanto poder al poder, ¿no? Como al poder entendido como en esta mirada patriarcal que ya expliqué hace ratito, ¿no? Em, y una de las cosas que vamos encontrando, estoy esperando, hombre. Una de las cosas que vamos encontrando es que somos cada vez más personas las que nos cuestionamos estas estructuras de poder en el género y cómo estas siguen privilegiando fundamentalmente, privilegian a los varones y sobre todo, ¿no? A esto a estos otros adjetivos que les hemos ido poniendo eh, ahora para entender esta cosa como patriarcal, jerárquica, con estas estructuras que vemos, ¿no? Esta cosa del hombre blanco, heterosexual, cisgénero, de tendencia totalitaria, etcétera. O sea, básicamente a Trump. Este ejercicio así. Eh, y porque además, ¿no? Entonces, una estructura de poder, lo que decimos es una estructura que se ha construido por estos hombres y son estos mismos hombres los que se benefician y entonces son estos mismos hombres los que la repiten y que buscan que no se cambien, ¿no? Como tienen tal ejercicio de control y tal ejercicio de poder, eh, y no se les cuestiona y no se les señala y no se les critica, sino más bien se les aplaude y se les reconoce porque lo tenemos como muy interiorizado que así tiene que ser y que así está bien, eh, pues como que no había mucha manera de cambiar un poco ese discurso hasta hace poco tiempo. Y entonces, déjenme ver esto de aquí un segundo porque no veo nada. Eh, y em, lo que pasa al final y una cosa que señalamos y que nos cuestionamos es cómo estas relaciones al final están basadas en la desigualdad y en la jerarquía, eh, y que son estos mismos hombres, ¿no? Este hombre blanco, heterosexual, cisgénero, bla, 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 ¿no? Privilegiado, además como económicamente, socialmente, etcétera, eh, ocupan posiciones de dominio y de control sobre las mujeres y cualquier persona que asuma una identidad que no sea la de ser hombre, ¿no? O que rechace alguna de estas cosas que se alaban, ¿no? Entonces, si es trans, si es transexual, si es transgénero, si es no binaria, si es doble espíritu, si lo que sea, ¿no? Como todo lo que nos represente y no sea el hombre este prototípico que se admira, es como rechazado y se puede ejercer dominio, control y violencia sobre este otro ser, el que sea, y ¿no? Esto se ha permitido y es lo que nos ha llevado a las crisis que tenemos eh, actualmente en temas de violencia. Eh, una de las cosas que pasan entonces es que la sexualidad, bueno, antes de meterme a eso, les quiero poner un ejemplo que creo que es muy clarito de cómo, bueno, si lo pongo aquí, o no, vamos a poner aquí. Eh, de esto que les decía hace rato son estos mismos hombres los que generaron este sistema, los que se lo aplauden, los que lo repiten, los que se benefician y los que contribuyen a que siga siendo así, ¿no? Y uno de los ejemplos que son, creo que más claros, es, no sé si ustedes sabían esto, yo como que lo sabía, pero no lo había vuelto a registrar, no lo tenía como tan presente en mi cabeza hasta hace unos días. Eh, el hombre, y el hombre dicho como se usa en la historia y en la ciencia, pero además el hombre como varón, eh, hizo primero la bomba atómica que el trapeador, ¿no? O sea, este nivel de
pensar en la destrucción masiva, en el dominio absoluto, en el control total sobre las personas y sobre las poblaciones, lo logramos hacer antes de que resolviéramos necesidades de cuidado y limpieza fundamentales, ¿no? O sea, se limpiaba, ¿no? Las mujeres limpiaban en cada, se limpiaban, ¿no? Como de distintas maneras, como hemos visto seguramente muchas las escobas, los jaladores envueltos en telas, en jergas, en etcétera, pero como esta cosa de pensar en un, ¿no? En una aspiradora, en un trapeador bien hecho, en una cosa que ayudara como a resolver una necesidad de cuidado, eh, se resolvió después. O sea, ¿no? Y así como este ejemplo, ejemplos, otros montones eh, de cómo, ¿no? Esta cosa del poder y del control está estructurada de tal manera que resolvimos antes o que la ciencia ha definido algunas cosas antes, ¿no? Ha logrado algunas cosas antes que atender otros problemas de cuidado y problemas de las mujeres. Entonces, ¿no? Otro ejemplo que me parece como básico, y esto va un poquito más relacionado con la siguiente eh, diapo, es la cantidad de formas, de cosas que se han diseñado para el control de los embarazos en las mujeres, con los efectos nocivos, terribles, devastadores, incluso que llegan a tener en nuestras vidas, y el punto en el que está el desarrollo de los anticonceptivos de los hombres. Y los hombres, ¿no? Desarrolladores de la ciencia que dicen como, ay, no, pero es que no vamos a hacer esto porque nos provoca malestar o nos provoca imbalance hormonal o porque puede provocar dolor. Hijo mío, bienvenido a la vida de la mujer, ¿no? Y así, ¿no? Como se me ocurren otro montón de ejemplos. Hay una TikToker buenísima que luego les puedo pasar si quieren, que hace muchísimos videos de estos relacionando temas de ciencia con perspectiva de género y a una le vuelan un poco la cabeza. Eh, entonces, estas cosas que se han hecho, ¿no? Como quienes siempre estuvieron en esos lugares y quienes siempre tomaron las decisiones sobre qué se investigaba de la ciencia, era como, ¿cómo controlamos? Y nos ¿no? Y resolvemos un pedo y controlamos un pedo de lo que sea a partir de las mujeres o cómo nos facilitamos la vida a nosotros y cómo no pensamos ni siquiera en estos problemas. Y ahora que estamos llegando a estos espacios, entonces ya por lo menos hay como un, oye, pidos, pero ¿por qué estás haciendo esto? Eh, y no solo se toma como válido y como pues obvio, pues, ¿por qué no? Eh, Y entonces yo decía que esto está eh, como más asociado justo por este tema de, ¿no? Pensando en el tema de la sexualidad, ¿no? Como, como la sexualidad de las mujeres ha sido construida, limitada y controlada por el hombre. Y la sexualidad desde la salud sexual y reproductiva hasta la posibilidad del gozo, ¿no? Eh, y como la misma sexualidad además ha sido, ¿no? Una base elemental para hacer estas divisiones sociales. Y, ¿no? Partiendo como de la cosa biológica, que ya decíamos la vez pasada, como a ver, la parte biológica es como una cosa que también se asume en algún punto, que tiene un valor y una diferencia importante, e ignoramos que una de las cosas que hacemos es sistemáticamente reforzar, ¿no? Que los hombres son más fuertes y entonces se les empuja a, que, ¿no? A un ejercicio físico mayor y hay como mayores expectativas de esto y de las mujeres de pronto no tanto. Más allá de las diferencias como anatómicas, hay además como un reforzamiento social que empuja todo el tiempo a eso. Eh, y eh, Y una de las cosas que vamos pensando ahora, que podemos ir pensando ahora, es en, como, pues chance más bien no, ¿no? En que igual y estas determinantes y a partir, ¿no? Pensando en lo que les decía la vez pasada, eh, es que ya hay cosas desde que nos las cuestionamos desde
¿no? Las feministas que se cuestionan desde la perspectiva de género, desde los estudios de género, desde las teorías críticas, eh, ya iré explicando todo esto más adelante, eh, ¿no? Quizás empezar como a desvanecer o a desdibujar. Eh, Voy a hacer un gran paréntesis en este momento para hablar de esta imagen que se me olvidó movérselas a las primeras diapositivas para que hiciera como un poco más de sentido en mi línea de pensamiento, pero que refuerza otra vez un poco esta cita de Malala, ¿no? Eh, que dice, me niego a que le llamen energía masculina a mi fuerza, decisión, valentía y coraje. Ser una mujer con estas características cuesta mucho en un mundo que nos educa para la sumisión y el silencio, así que no, no acepto que le llamen a mi resistencia energía masculina. Y viene como de todo esto, ¿no? Como de una línea que hay de gente que habla eh, de la energía masculina como de esta fuerza, de la valentía, del coraje, de la energía femenina, como el cuidado y tal, y entonces no está como de pronto disonancia y este rechazo de algunas mujeres, de algunas feministas a decir, es parte de mi ser como mujer y no quiere decir que tenga nada de malo, digo yo, pues esas son perspectivas distintas ya. Que no reconocer ¿no? Que hay una energía masculina, una energía femenina, pero justo viene de más bien cuestionémonos por qué le decimos energía masculina o energía femenina y por qué le damos más poder otra vez, ¿no? O le damos más peso, le reconocemos más esta energía masculina. Pero bueno, me parecía importante compartir esta pequeña reflexión. Dudas hasta aquí, déjenme ver esto. Yo agarro vuelo y luego me distraigo. No, profesora. Ya saben, y si de pronto hay dudas, me paran. Entonces, hemos llegado así, eh, en este eterno cuestionamiento de, volviendo al principio de los tiempos de nuestra primera clase, como de por qué nos construimos como nos construimos y esta diferencia que hay entre estas perspectivas en este ser hombre, en este ser mujer, eh, a, ¿no? Al inicio de la de hoy, a cómo se siguen reforzando estas cosas, cómo se sigue reforzando las estructuras patriarcales, cómo se sigue reforzando la violencia, el ejercicio de poder, el dominio y el control como cosas que aplaudimos y que esperamos y que damos como por ciertas y como por buenas, al tema de la violencia y específicamente la violencia de género. Y digo que nos lleva porque es también una manera, a ver, la violencia de género, bueno, la violencia contra las mujeres ha existido siempre, eh, ¿no? Como práctica, no existía como concepto, evidentemente. Eh, y una de las cosas que ha pasado con los estudios de género es ir reconociendo, ir nombrando cosas. Entonces, lo que voy a decir ahorita, lo que voy a decir como en las siguientes diapos, tiene que ver con un poco un ejercicio que hemos hecho por tratar de nombrar cosas. Algunos dicen que porque lo que no se nombra no existe, eh, y yo creo que tiene que, o sea, que sí, que es importante nombrarlas y que además nos ayuda a entonces poder reconocerlas. Entonces, entre más le nombre y le doy una categoría y lo organizo en un lugar, nos permite y le permite a las personas que viven situaciones similares, entonces, como poder reconocer lo que están viviendo, ¿no? Entonces, es como importante organizarlo y clasificarlo como para poder tener esta como línea de qué me está pasando y hacia dónde me muevo y qué puedo hacer. Entonces, hay un montón de tipos de violencia y de niveles. Entonces, voy a hablar y como de esferas. Entonces, voy a hablar primero de tipos de violencia, luego voy a hablar de los aspectos socioculturales eh, de la violencia, de manifestaciones de violencia de género en espacios públicos. Eh,
Luego en espacios privados y luego estas como cosas que, o sea, suceden, que ya quedaron como en un limbo de porque pues no suceden en la calle, pero sí es un espacio público porque pues puede ser un hospital o es un centro de salud, pero sucede como de todas formas en la intimidad, como la violencia obstétrica eh, y como otros tipos de violencia y luego ya vamos a todo esto que hacemos. Voy a tratar de ser un poco concreta porque luego ya saben que yo agarro velo. Espérenme, no sé si estoy grabando. Eh, entonces, en tipos de violencia en género tenemos la violencia física, que son estas agresiones que causan daño corporal, que pueden ser quemaduras, empujones, arañazos, sometimiento, arañazos, golpes, empujones, quemaduras, sometimientos, arañazos, etcétera. Perdón, me perdí en mis propios ejemplos. Por cambiarle el orden. Eh, Violencia psicológica, que es este abuso emocional que afecta la estabilidad y la salud mental de la otra persona, que pueden ser, otra vez, no están limitadas, estos son algunos de los ejemplos. Amenazas, manipulación, humillaciones. La violencia sexual, que es cualquier tipo, acto de tipo, connotación o contenido sexual que no es consensuado, que no es consentido, y puede ser, ¿no? Abuso, toqueteos, acoso, e incluso violación o incluso tortura sexual. Eh, Violencia económica, que es el control de los recursos financieros, impidiendo la autonomía de la víctima y puede ser negación a recursos básicos o a insumos o alimentos e incluso retención de dinero o control como de, no, pues ahora vamos a tener una sola cuenta y tú cada que quieras hacer algo me vas a pedir el dinero a mí o yo lo voy a pagar o vas a tener como esta tarjeta, pero ¿no? Entonces yo voy a estar viendo cómo te estás gastando el dinero o así. Eh, la violencia simbólica, eh, que tiene que ver con esta normalización que hay de la desigualdad a través de estereotipos y representaciones sociales, normalmente es la violencia más invisibilizada, porque además se repite todo el tiempo, ¿no? La vemos como en medios, en publicidad, en cultura, y tiene que ver justo con esta cosa como de repetición de estereotipos y de roles de género, estas negaciones a algunas cosas, de pronto como si ven algunas de las películas o algunas de las series de hace unos años, como las conversaciones importantes suceden entre hombres, ¿no? Las conversaciones que, en las que se toman decisiones sobre cosas importantes que se van a hacer, se toman entre los hombres y las conversaciones entre mujeres, o sea, primero hay muy pocas, ¿no? Y de pronto son como las conversaciones de las mujeres, si ven las telenovelas, de pronto, por ejemplo, ¿no? Son los años que no las veo, pero me acuerdo de algunas cosas. Eh, Vas a tirar eso. Perdón, mi gato ya se subió a la mesa, ya despertó. Eh, Willy, chico, si están haciendo de comer y no te invitan. Perdón. Eh, en como no, de pronto las conversaciones de las mujeres en algunas películas, en algunas series, son alrededor de chicos, alrededor de moda, de los hijos, de cuidados, de como esas son las conversaciones que, como si esas fueran las únicas conversaciones que tenemos las mujeres. Eh, y estas cosas como de silenciar, minimizar y hacer eh, como objetos, se me olvidó cómo se decía en español, objetualizar, objetizar a las mujeres, etcétera, ¿no? Hay como distintas formas y creo que después voy a dar otro par de ejemplos. No me acuerdo ahora, no me acuerdo bien de cómo estructuré.
Y la violencia patrimonial tiene que ver con esta destrucción o sustracción de bienes materiales, em, muebles o inmuebles, de documentos personales, etcétera, ¿no? Esconder, romper pasaportes, actas de nacimiento, etcétera, como una forma también de control para que la persona no salga de viaje o no haga algo. Ahora, eh, hay algunos aspectos socioculturales de la violencia de género que tienen que ver, ¿no? Como en qué es lo que está detrás, ¿no? O sea, como por qué se permite o qué es lo que lleva a que esto suceda. Hay múltiples razones, evidentemente, pero estas son algunas. Una es la desigualdad estructural, esta discriminación histórica que posiciona a las mujeres en una situación de vulnerabilidad, que tiene que ver un poco con eh, desde las diferencias salariales que tenemos, las diferencias en acceso a puestos, bueno, pero ¿no? En las entrevistas de trabajo, como, pero ¿y cuáles son tus planes de vida? ¿Te vas a casar? ¿Vas a tener hijos? ¿Tienes pareja? ¿No? Como en esta creación de una diferencia incluso para eso. eh, y en el resto de las cosas en donde no se nos permite no se nos permite el acceso a ciertos espacios, antes era literal, ahora es un poco más como simbólico, sigue siendo literal en muchas cosas, pero como más simbólico. Estos roles de género tradicionales que pone estas expectativas sobre el comportamiento de los hombres y las mujeres y que entonces no como repiten o refuerzan esta subordinación femenina, este control, este silenciamiento, etcétera. La tercera es la normalización de la violencia, cómo nos hemos vuelto, cómo hemos sido en general como sociedad, como sociedades, bastante ciegas a la violencia y se han normalizado y se han excusado o escudado bajo cosas culturales o que pues es lo privado y entonces en lo privado no nos podemos meter y ahí no podemos opinar y entonces pues no nos metemos y entonces ahí queda. Eh, y como además no se denuncia y no tenemos estas conversaciones sobre, ¿no? Como me pasó esto, o la tenemos entre chicas, pero no, y entonces de pronto es como amiga, date cuenta, ¿no? O ver cómo sal corriendo de ahí, o qué hacemos, cómo te cuido, cómo te acompaño, pero que lo hacemos de este lado y no se tienen de pronto las conversaciones, ¿no? Del otro lado de, oye, eso no está bien, esto no se hace. Eh, Otro de los aspectos, el cuarto aspecto que es fundamental y que han escuchado y hemos escuchado y sobre todo en este punto eh, del año se escucha mucho, ¿no? Este tema de la falta de acceso a la justicia, cuáles son las barreras legales, sociales o económicas que les impiden que le impide a las víctimas buscar protección o reparación, eh, desde no poder ir a presentar denuncias hasta la poquísima formación que hay en las fiscalías, en los ministerios públicos y la poquísima sensibilidad y sensibilización que hay para la reacción que se esperaría o que debería de tener una persona cuando llega una mujer a acusar, ¿no? Hacer una denuncia por tema de violencia. ¿No? Muchos de los discursos son encima, ¿no? Como revictimizantes o minimizantes, ¿no? Como terminan haciendo, le hacen repetir la historia y entonces se revictimiza o se repite una forma de violencia y entonces, ¿no? Como otra vez se revictimiza. Entonces puede ser como de dos maneras, pero esa parte, eh, el negar la historia, el decir como, pero es que seguro tú lo provocaste, pero es que tal, ¿no? Como primera barrera de acceso y luego las siguientes barreras que, ¿no? Como se escalan o que se siguen repitiendo como ad infinitum. Eh, de la poca capacidad que hay de acceso a mecanismos de reparación y de protección, ¿no? Como que haya restricciones, incluso el cuestionarse que ahora se ha hecho y que ahora es uno de los planteamientos de las nuevas regulaciones,
no sacas a la mujer de su casa, sacas al hombre, ¿no? Porque encima no sacar a la mujer de su casa o de su espacio de trabajo es, ¿no? Se vive pues como una forma de violencia más, como una forma de castigo, como yo, ¿por qué me tengo que ir? A ver, hay veces que evidentemente es, sacas a la mujer y sacas a los hijos del espacio donde viven violencia, y te los llevas a un refugio porque como es como lo que procede, pero hay otros casos en los que más bien quizás tendría que ser distinta la respuesta y que no sea una pérdida más la que viva la mujer, eh, en ese sentido. Y por otro lado, la intersección de desigualdades, que se refiere a, lo hablamos hace un par de clases, les digo que acabo de dar la clase en intersemestral y entonces no sé si esto ya, se los dije la vez pasada, lo dije hace 2 años, de cómo se cruzan y de cómo se conectan, los temas de pobreza, racismo, discriminación, eh, que entonces encima hacen estas formas de violencia aún más aceptadas o aún más invisibilizadas. ¿No? Que no es lo mismo ser una mujer blanca, rica, privilegiada en la Ciudad de México, a ser una mujer indígena, pobre, con discapacidad, lesbiana, a la mitad de la sierra en Chiapas. Como dos universos distintos, incluso las vivencias de violencia son distintas en ese contexto, ¿no? El tercer punto tiene que ver, bueno, antes de que yo vaya a la violencia en espacios de género en espacios públicos, ¿dudas hasta aquí? ¿Me sigo? Qué bonita clase. Hasta ahorita no, profesora. Vale, gracias, Iria. Denme, denme un segundo. Eh, entonces, Disculpe, profesora, ¿sí puedo decir algo? Este, respecto a ese tema sobre la violencia sexual, sobre el cuerpo femenino, por lo que estoy leyendo en la diapositiva, de hecho, lo he visto mucho, hasta en las redes sociales, de cómo cuando una mujer es acosada sexualmente o violada, se ven muchos comentarios, especialmente de hombres, siempre diciendo, es que seguramente hizo algo, seguramente lo provocó, tal vez la ropa que llevaba, y siempre se ataca a la víctima, a la mujer, en vez de al agresor. sí, muchas gracias, Alina. Justo ese es, esto que dices, creo que para mí es de las cosas que siempre me enojan, por no usar una palabrota, porque es nuestra primera clase en la que me están escuchando en vivo. Este, me provoca genuino malestar y molestia. Ay, perdón, estoy aquí moviéndole la mesa a todo. Em, y justo, ¿no? Hace un par de semanas lo platicaba, ¿no? Con mis amigas, siempre, pues, pero encima, ¿no? O sea, de todo lo que nos hacen y de las cosas que nos dicen y que provocan, encima osan echarnos, la culpa, ¿no? Porque, ¿no? ¿Cómo estamos vestidas? ¿Qué provocamos? ¿Qué fue lo que dijimos? ¿Cómo fue como el... Pero pues en algo andaba, es que ella se lo buscó, es que justo, pues Elisa, creo que es una de las cosas, y esto que dices de las redes sociales, que ahora iré a ello también, eh, cómo además ha facilitado que este discurso, criminalizante, sea más fácil como repetirlo y compartirlo y excusados, ¿no? Como en la virtualidad y en el, bueno, igual a mí nadie me topa, en un nombre diferente, en una foto que no es tu foto, en un, ¿no? Como en esta distancia que se genera que entonces ¿no? Como que permite que la gente sea más violenta, eh, y más, au, eh, y más abierta con estos comentarios. Como creo que hay cosas que ya la gente, hay gente que no diría en cualquier espacio, pero que las redes sociales se han vuelto este lugar que lo permite y me parece súper peligroso. Gracias por tu comentario, Alice, es súper importante. Eh, entonces, además de este tema de la criminalización del cuerpo,
femenino, que creo que ese podría ser el primer punto, ¿no? No solamente la criminalización, sino como la estigmatización y el control que se espera o que se ejerce siempre sobre las mujeres, ¿no? Y entonces, eh, si no me parece cómo vas vestida, si me parece que vas vestida de manera muy provocadora, si bla, ¿no? Entonces uno es, pues vas así vestida, pues seguro es una puta, pues entonces dale, ¿no? ¿No? Como en esta línea de pensamiento. Y luego, pues es que ¿para qué vas vestida así? ¿No? Es que, pues ella lo andaba pidiendo, ¿para qué se pone esa falda? ¿Para qué se pone ese escote? O para qué lo que sea. Por eso cantamos lo que cantamos en las noches. Y entonces eso me lleva ahora que lo visualices, no creo que es la diapositiva podría ir al revés. Luego el acoso callejero, estos insultos, miradas lascivas y comportamientos que son incómodos y que objetivizan, esta palabra que no me acordaba cómo se dice, a las mujeres en la vía pública. Eh, la violencia en el transporte público, que son estas agresiones físicas o verbales en los autobuses, en los trenes, los metros, cualquier cosa, que además nos afectan mucho más no, a las mujeres, estos agarrones, estos empujones, estos arrimones, los toqueteos, etcétera, justificados en, pues es que mucha gente, o no, pues es que me moví porque, pues, del camión, ¿no? O el metro, o lo que sea, y pues te agarré, pero pues no era mi intención. Eh, la falta de espacios seguros, ¿no? Esta ausencia de infraestructura como en el transporte público y entonces por eso se han tomado las medidas que se han tomado de los vagones separados o de los transportes exclusivos para garantizar la seguridad de las mujeres, que creo que, y en algún momento hablaremos de esto un poco más adelante, son cosas que han funcionado, que han tenido como su parte efecto positivo. Y una cosa que nos cuestionamos muchas es, o sea, sí, vale, está súper bien porque hay que resolver como esto ahorita, ¿no? Y hay que evitar que más mujeres sean acusadas como a la mitad del camión, que sean toqueteadas, que sean abusadas, que lo que sea. Pero la estrategia tiene que venir de antes, no tiene que venir en solo evitar que pase en ese momento, tiene que venir de cómo haces para que el hombre no asuma que la mujer, que a la mujer se le puede hacer lo que quiera por ser mujer. Y él siendo hombre, ¿no? Hay una parte como de educación y de reconfigurarse como hombres, que creo que 5 minutos, que habría que hacer en lugar de solo hacer la separación en espacio. Eh, las manifestaciones de violencia en espacios privados tienen que ver con la violencia doméstica, esta agresión física, psicológica o sexual, retomando las formas de violencia que veíamos hace rato, que ocurren en el hogar, puede ser por una pareja, por expareja, por familiares, eh, etcétera. Adelante, Alisa. Sí, profesora, también respecto a lo de la vestimenta, ¿Mm? sí puedo comer. También he visto mucho que también en personas famosas, cuando un hombre muestra mucha piel, como que se le elogia, se le aplaude. Pero cuando una mujer lo empieza a hacer, que muestra, no sé, un mini short, un top, o hasta sale en brasier o ese tipo de vestimentas, se le empieza a criticar y se le empieza como le dicen, tirar hate. Sí, sí, justo. Gracias, Alisa. Ahorita voy a ese tema, lo voy a tocar creo que con las redes sociales. Sí hay esta cosa de, pero es que ¿cómo se le ocurre salir así? Pues que se tape, ¿qué van a decir? La van a no sé qué. No, pues es que seguro es como se generan todas estas cosas que y que justo vienen eh, de esta estigmatización y de este deseo de control sobre el cuerpo, ¿no? Y que además no solamente, ojo, aquí esto es importante, estos comentarios de pronto de hate, como dice Alisa, no solamente vienen de los hombres, sino de las mismas mujeres. Hay como una cosa ahí de, pero ¿cómo se le ocurre? No nos podemos vestir así porque hay que vestirse de una manera así como correcta, como bien, señora, por favor.
este, no diga cosas insensatas. Siri, adelante. Espera un tantito. Sí, de hecho, también he visto que en esas ocasiones, este, no solo los hombres, también con la población en general, se ven con el derecho de sexualizarlas y comentar sobre su físico. Ujú. Mm, Me he visto así porque me da la gana de vestirme así, no para que me hagas un comentario, no, sobre cómo voy vestida y nadie, ni nada te da derecho a opinar sobre cómo voy nomás porque se me ocurrió vestirme así el día de hoy. Y no nada más de vestimenta, sino también como de acciones, ¿no? Bueno, un claro ejemplo es de esta, ¿cómo se llama? Ángela Aguilar, digo así súper rápido. O sea, aquí el caso fue de que según se metió con alguien casado y demás, ¿no? Pero yo sigo viendo que la atacan así bien feo. Y al chavo así como que Nodal, así como que, el super guau, el super cantante, el que nos representa y todo, cuando él es el que hizo una acción incorrecta, ¿no? Digo, yo sé que la chava también, ¿no? Porque pues andaban ahí. Pero, o sea, a esta Ángela o sea, la crucificaron bien cañón. Y veo muchos comentarios así de, pues si la chava, pues está chamaca, no, digo, está chava, está aprendiendo, ¿no? También. Pero aparte es mujer. O sea, yo lo escuchaba así como usted dice, profesora, o sea, lo escuchaba de las mismas mujeres de que no, es que se pasó, y que, o sea, o sea, no nada más en la forma de vestir, sino también de actuar y Mm, quizá de decir, ¿no? Sí, nada más quería hacer ese comentario, que es en todos los aspectos, creo. Y sí es como un tema cultural, ¿no? Sí, 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 de hecho, ay, disculpen. Sí, no, de no. hecho, también respecto a ese tema, sí he visto cómo atacan mucho a Angela, pero no a Christian, que él también hizo fue el que también hizo la acción mala. Como a ella en conciertos no van a verlo o la buchean, pero a él sus conciertos se llenan y hasta le aplauden. Sí, hay una cosa bien clarita. Creo que el caso de Ángela Aguilar y Grisen es como caso paradigmático. Se nos va a acabar, regresamos a la llamada, pero es como casi caso clarito de el doble estándar que hay, ¿no? O sea, las mujeres hay cosas que neta no se pueden permitir y que neta está súper mal y que las mandamos a la hoguera casi casi, pero si lo hace un vato,